¿Lo siguen en pantalla para parte de química? Confírmenme. Sí, Gracias. sí, sí. Entonces, Profesor, ¿puedo ver los gracias. nombres en el chat o ¿Perdón? no? Que Ah, es pongámonos. sí. Muchas gracias por recordármelo. Por favor, escriba su nombre en el chat para el registro de asistencia. Un tiempo más vamos a hacer un reconocimiento a quienes se hayan conectado todas las clases. Un premio. Ya. Entonces, la parte de química vamos a ver hoy del dossier número 3, ciencias naturales. La unidad sigue siendo la misma, llamada comportamiento de la materia y su clasificación. Aquí un breve recordatorio de lo que vieron por ahí en cuarto básico sobre los estados de la materia. Aparece el compuesto agua y este compuesto en estado líquido, que son los hielos, el compuesto en estado, dije líquido creo, el compuesto en estado sólido, que son los hielos, el compuesto agua en estado líquido, que es su estado natural a temperatura ambiente, y el compuesto agua en estado gaseoso. ¿Qué deben hacer en estos círculos? Representar la disposición de las moléculas de agua según su estado. O sea, aquí en la burbuja que sale del hielo, cómo se disponen las moléculas de agua, después cómo se disponen las moléculas de agua en el estado líquido y cómo se disponen en el estado gaseoso. ¿Alguna duda? En cuarto se menciona, dice que la materia está formada por ya unas pequeñas partículas. Se le llama en un principio así. Pero después ya reconocen que estas partículas en realidad son los átomos y que componen la materia en todos los estados y todo lo que vemos y lo que no también. Entonces, yo voy a presentar aquí con un círculo la molécula de agua. ¿Recuerdan que en algún momento les dije que estaba formada por hidrógeno y por oxígeno y podía aparecer un Mickey Mouse? Porque tenía hidrógenos y oxígenos, dos hidrógenos y un oxígeno, y así es una molécula de agua más o menos. ¿Cuál es la idea de esto? Que reconozcan las diferencias de los átomos en cada estado. En el caso del estado sólido, ¿se acuerdan cómo están las moléculas entre sí? ¿No? Voy a agregar un poquito. Exactamente, muy Muy juntitas. juntitas. Entonces aquí representan una molécula al lado de la otra, muy, muy junta. Ahí completando su dossier. Después, en el estado líquido, aún así, se dice que no tiene movimiento en las partículas, pero se ha descubierto que están en estado sólido moviéndose como vibrando en su propio lugar, pero sin trasladarse a otro espacio. O sea, se mueven como, se acomodan, tal vez un poco inquietas, pero no se trasladan. A diferencia del estado líquido que estoy representando ahora, donde va a haber una molécula de agua representada, sí. Las pelotitas verdes representan el hidrógeno y las azules el oxígeno. Aquí están más separadas. Complete su dossier. Un breve recordatorio. Estas moléculas también están vibrando en su lugar, acomodándose, moviéndose y además rotando o cambiando de posición entre sí, como tienen el espacio para poder hacerlo. Y finalmente, en el estado gaseoso, las moléculas están muy separadas entre sí, moviéndose constantemente, chocando entre sí también. Y esta disposición de sus partículas o átomos les da características importantes al agua. ¿Recuerdan por ahí algo llamado compresión? Compresión de sólidos, líquidos o gaseosos.
Comprimir es achicar algo o aplastarlo. Por ejemplo, no sé, una plasticina que tiene cierta forma la puedo aplastar y va a ocupar un espacio pequeño. Eso es el comprimir. Los también, no sé si habrán hecho el experimento con una jeringa. Si lleno una jeringa con un sólido, tierra o arena, mostacilla, y aprieto el émbolo para que ocupen menos espacio, este tamaño casi no se va a reducir. En cambio, en el líquido, puedo apretar un poco y tapando el extremo de la jeringa, aprieto el émbolo y va a reducir un poquito su tamaño, se va a mover la cantidad de líquido dentro de la jeringa. Si lo hago en un gas y aprieto la punta del émbolo, me refiero a llenar una jeringa con aire. Pareciera que está vacía, pero tiene materia gaseosa en su interior. Aprieto el émbolo y se van juntando estas partículas. Si suelto, van a volver, si no. Este es el concepto de compresión de sólidos, líquidos y gaseosos. Y la explicación a ese fenómeno es esto: la distancia que hay entre las partículas. En los sólidos están aquí tan juntas que no se pueden juntar más todavía. En el líquido se juntan un poco y en el gas pueden juntarse mucho más. Mientras ustedes terminan de completar su dossier. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Vamos a ver entonces. Quiero detener aquí para mostrarle algo que me preguntaron la semana pasada. Un segundito. Respecto a los átomos también, seguimos hablando de ciencias. No, lo perdí. Ya, se lo muestro en la siguiente clase. Ya, vuelvo al dossier. Así es como deben representar las moléculas en los tres estados. Y esta clase, 5, el objetivo es identificar los cambios físicos que tiene la materia. Hay dos tipos de cambios, uno son los físicos y otros los químicos. Vamos a empezar por los físicos. Avanzo en el dossier. Los cambios físicos se pueden evidenciar de varias formas. Forma número 1, cambio de estado. Observen una barra de chocolate del lado izquierdo y al lado derecho la misma barra de chocolate se expuso a temperatura y se derritió. Pregunta, vamos completando el dossier. ¿Qué cambio sufrió la barra de chocolate? Hablemos, claramente se derritió, pero la idea es dar una respuesta más científica y más elaborada. ¿Alguien quiere comentar? Solo uno, no se peleen. ¿Pasó de sólido a líquido? Exactamente. ¿Qué le ponemos? Tuvo un cambio de estado. No, sufrió un cambio de estado. ¿Y por qué? Producto del cambio de temperatura. ¿Y por qué este cambio de temperatura? Voy a volver un poquito arriba. Estaba aquí en estado sólido. Así estaban sus moléculas. Se aplicó calor. Ese calor hace que las moléculas, que están muy unidas, los átomos, producto de esa energía calórica, empiecen a separarse entre sí y a formar el estado líquido y si quedan más libre. Entonces, ¿sufrió un cambio de estado? Sí. Producto del cambio de temperatura.
Y este cambio de temperatura produjo un reordenamiento atómico. O sea, esos átomos se ordenaron de una manera diferente y se ven diferentes en el exterior. Pregunta, ¿se puede revertir esta situación, este cambio al estado líquido? ¿Se puede revertir? ¿Puede volver a ser chocolate sólido? Sí, Sí, Por supuesto que yes. ¿Cómo? poniéndolo. agregándole ¿Agregándole? Poniendo. congelándolo, Sí, correcto, congelándolo. O sea, bajando. solidificando, Ah, también. bien, Solidificando, algo así. puede solidificar. Ahí está. Hablen de mucho que no se entiende. Al bajar la temperatura. Vuelvo arriba al dibujo. Está entonces en estado líquido. Al bajar la temperatura, vuelven a formarse uniones entre estas moléculas del chocolate y se forma nuevamente esta estructura más sólida, más unidas, y por eso vuelve al estado sólido. Eso ¿Ya? es un cambio de estado, dígame. Entonces, las moléculas se tienen que acomodar según la forma, en este caso el estado que esté. En cambio, Correcto, si es un sólido, para ir más apretaditas porque a lo mejor su espacio es más chiquitito. exactamente. Ah, ok. Eso es lo que ocurre. Ese es el motivo por el que ocurren los cambios de estado. El cambio de estado es solamente reordenamiento de los átomos. Y los cambios de estado generalmente... no, los cambios de estado siempre ocurren por diferencia de temperatura. Por ejemplo, el agua es sólido a 0 grados o grados bajo cero. Entre 0 y 100 grados es líquido y desde los 100 grados hacia arriba es agua, pero gas. Las mismas moléculas y átomos forman el agua, pero la única diferencia es la distancia entre ellas. Otro que ocurre es que algunos elementos son, por ejemplo, el nitrógeno es un gas y puede volverse líquido, pero a 200 o a 300 grados bajo cero. Entonces, temperaturas normales no lo podemos ver. En laboratorios sí tienen tanques gigantes con nitrógeno líquido y otros más. Ya, eso es, entonces el cambio de estado, dice aquí en el objetivo, es un cambio físico. Como dice aquí, son transformaciones del aspecto de un objeto, del ordenamiento de sus átomos, pero sí están siendo, o está formado por los mismos átomos, solo que en diferente orden o con diferente separación entre ellas. Vuelve a la temperatura anterior y vuelve a su estado original. Otro tipo de cambio físico, estamos viendo solo físicos hoy, es por dilatación térmica. ¿Qué será eso de dilatación térmica? ¿A alguien le suena? ¿O solo dilatación? ¿O solo térmica? No sean tímidos. Tía, térmica debe venir de temperatura y dilatación que disminuye o aumenta, depende. No, no sé. Sí, excelente. Térmica viene de temperatura, térmico o calórico, se le puede decir también, que viene de calor. Y dilatación es algo que aumenta su tamaño o su volumen. Entonces la dilatación térmica será que producto de la temperatura algo se expande o crece. En este caso un termómetro y uno ambiental tiene el líquido rojo bajo con cierta temperatura. Aumenta la temperatura y este líquido se dilata. Es la misma cantidad de líquido porque es un tubo cerrado, pero producto del calor empieza a expandirse y empieza a subir a lo largo del tubo y a marcarnos diferente temperatura. ¿Qué pasará con las moléculas en el caso de este líquido rojo? Aumenta su ¿Qué? Otra vez, producto del cambio de temperatura, aumentó la temperatura ambiental, entonces sus moléculas se reordenan, empiezan a separarse entre sí. Igual cuando hace calor,
uno tiende a alejarse de las personas, por ejemplo, en la micro, en el metro, antes. O cuando hace mucho calor hay gente que no le gusta que las abrace, no estar cerca de alguien. O quien duerme acompañado, duerme cada uno en un extremo de la cama porque hace calor, entonces el calor le incomoda. Lo mismo los átomos, con el calor tienden a separarse entre sí y al separarse ocupan más espacio, o sea, se dilatan. En este caso, la dilatación todavía Como el no... hielo, ¿El hielo? ¿Qué pasa con el hielo? como el hielo se dilata por la temperatura. Sí, exactamente. ¿Cierto? Eso suele ocurrir, que uno pone en los moldes de para hielo pone cierta cantidad de agua, pero después la cantidad de agua fue más y como que se rebalsó. O con los queques también, o el pancito, entra en cierto, la masa cruda entra con cierto tamaño y después aumenta, también producto de los polvos de hornear. Y el hielo cuando se derrite, las moléculas se esparcen. Así es. ¿Qué otro ejemplo? Hay materiales que no se pueden meter al congelador, por ejemplo, tazones, cosas de loza. Si las meten al Tía, congelador, entonces dilatación sería, tía, sería, no escuché la última palabra. sería que las moléculas se vuelven a reacomodar. Dilatación es algo que aumenta su tamaño, como que Ah, se expande. ok, ya. Aquí las Eso. moléculas se expandieron, como hacia afuera, se separaron. Fíjense, no hagan el experimento, si ponen un tazón, dependiendo del material, en la parte del congelador, las moléculas se van a reordenar y ese cambio de moléculas va a producir que se quiebre. Ya, ¿qué cambio sufre el líquido al interior del termómetro? Ya lo dijeron. Se dilata, aumenta si quieren su volumen, sube a través de la columna, por efecto no, de la temperatura, es más científico. Otra vez la pregunta del millón. ¿Se puede revertir esta situación? ¿Puede volver el líquido a bajar y estar en su estado original? ¿Qué, qué dice el público? ¿Sí o no? Sí, Sí. Nuevamente, Sí. por cambio de temperatura. o sea, sí, casi todo se puede volver a revertir. Porque esos son cambios físicos. Y una característica de los cambios físicos, como dice Quiso Dossier, son transformaciones del aspecto de un objeto, puede ser a veces del tamaño, pero no de su composición química. Entonces son, palabra del día, reversibles. Es decir, pueden volver a su estado anterior. Todos estos cambios físicos pueden volver a ser a su estado original, o sea, son reversibles. El último, el cambio en la forma. Aquí hay una hoja de cuaderno, de otro cuaderno, no de ciencias naturales. La hoja estirada. La tomo, la arrugo. ¿Qué le pasó al papel? Se estrujó. Arrugó. ¿Sí? Ya se metió un niño de otro curso. ¿Otra vez? Sí. Sí, es que hay niños de sexto que se confundieron porque tenemos clase a las 4. Están adelantados. Salte, señor. No Perdóname, creo, profe, fui yo. no creo que hayan entrado antes para conversar. Ajá. Ya, volvemos al papel. Se arruga y cambia su forma. Era un papel estirado y ahora es un papel arrugado, ocupa menos espacio, más pequeño, pero sigue siendo el mismo papel. ¿Se puede revertir este cambio? Claro que sí. Sí, Sí, pero no quedaría tal cual como estuvo en el principio. No, no quedaría tan bonito, pero seguiría siendo una hoja de papel del mismo tamaño. Si yo la pongo en una balanza y quiero medir su masa, va a seguir teniendo la misma masa. Pero es reversible igual que todos los cambios físicos. ¿Ya? Resumen, los cambios físicos, aquellos que podemos observar, son reversibles.
puede ocurrir un cambio en cualquier sustancia y puede volver a su estado original. Pueden ser de 3 tipos: un cambio de estado, un cambio por dilatación o un cambio en la forma de un objeto. Que se produce por reordenamiento de las moléculas. Se distancian entre sí o se acercan entre sí, pero no cambia el tipo de molécula que hay en el interior. ¿Sí? ¿Dudas? No, ¿Dudas? no. Ya. ¿No? Siguiente parte entonces, que con eso termina esta clase. Mencione 3 ejemplos de cambios físicos diferentes a los anteriores. Ya. Los escucho. El Sorprendan. hielo, Ya. Y dele con el hielo. Hielo, ¿qué más? ¿Cuál es el cambio ahí? Por una empezar, ¿es un cambio por dilatación, un cambio de de, estado o de forma? ¿de qué me decía? Le tengo 3 opciones. Opción A es un cambio de estado, B, un cambio por dilatación térmica, o C, un cambio de forma. Cambio de dilatación. Cambio de estado. De esta. Cambios de estado. Cambio de estado, ¿ya? Igual sería de forma Cambio de porque estado. primero estuvo cuadradito y después se esparció. Sí. Eh, sí, ya, ok, me gusta. Cambio de forma también. ¿Y algo más que agregar? Porque aquí dice, menciona el ejemplo y justifica. También podría ser, no sé quién mencionó que podría ser un cambio de dilatación. También al cambiar, Porque las moléculas se esparcerían y cambian. exactamente. Ya. Otro ejemplo, porque aquí dice 3 ejemplos. Otro ejemplo de cualquiera de los 3. La Loreto dice la pupila por el chat. ¿Por qué no habla? Oh, qué buen ejemplo. Se pasó, me encantó. Oh, ya, me encantó. Ya, justifica su respuesta. Pero es mejor que hable. Dilatación pupilar. ¿Cuál es el cambio? ¿Y qué? Dale, 11 unidades. Dilatación. Tía, Pupilar los es de otros la pupila. se están uniendo. Se están uniendo. Chicos, de sexto todavía estamos en clase con séptimo. En 5 minutitos más su Fíjense. turno. Yo sé que aman la ciencia, pero por favor, esperen unos minutos. Con la página. Ya, la dilatación. Oh, es que me encantó este ejemplo de la dilatación pupilar. 1 décima para Loreto por este fabuloso ejemplo. No. Me encantó. Dijo ya que la pupila se expande por la luz. Sí, qué maravilloso. La Ya pupila es igual la las parte del papilas gustativas. No, las papilas son de la lengua, la pupila es La la del pupila ojo. del ojo. La parte, el círculo negrito central en el ojo, con mayor cantidad, es como es elástico, una estructura elástica. Con cierta cantidad de luz se agranda cuando está más oscuro o cuando hay menor se achica. Y ¿Te ya, has fijado y que también los gatos? ¿Mm? las moléculas. Sí, dígame. ¿Qué pasa con las Igual las moléculas? moléculas ¿Pero qué pasa con las moléculas, po? Más detalles. cuando depende del clima, se separan, se juntan ¿Las moléculas de dónde? de, de, De... después jugamos, que me encima después. Ya. Vuelvo a hablar entonces la Del dilatación hielo. pupilar. Ya, Ya. ¿Alguna otra? pues que tira afuera y no casi ¿Algún otro ejemplo? No sé, no se me ocurre nada, tía. Por ejemplo, en cambio de forma, una plasticina, puede ser. Cambia su forma, pero de manera reversible, porque se puede volver a cualquier otro estado. ¿Qué más? Mencionaba 3.
Y antes de irme, no puedo ir sin mostrarles esto. Parece que Yeah. ¿Se ve bien o no? Sí. Esto se llama en ciencias niveles de organización. Me lo preguntaron en la clase pasada. Mira, aquí comienza por el átomo. Este pequeñito es un átomo de hidrógeno, este es uno de oxígeno, qué sé yo. Si junto estos dos átomos, voy a formar esta agua, molécula de agua, Mickey Mouse. Si junto varias de estas moléculas, voy a formar esto que es una macromolécula. Recuerden del ejercicio de descomponer una palabra. Macro significa grande y molécula es esta composición de la materia. Entonces, dos o más átomos forman una molécula. Varias moléculas forman una macromolécula, una molécula grande. Después vienen los organelos, pequeñas partes que van a ver en octavo y que forman parte de la célula. Esa célula hay de muchos tipos, cientos, miles de tipos de células. Pueden formar, por ejemplo, este hueso. El hueso forma un esqueleto y el esqueleto forma un ser vivo ya completo, como el ejemplo del elefante. Este elefante ya después se organiza en una población, comunidad, ecosistema y es como forma toda la biosfera, que es la parte viva de nuestro planeta. Me preguntaron en la clase anterior si nosotros estábamos formados por moléculas. Claro, estamos formados, sí. De esta forma, toda la materia. La diferencia es que estas macromoléculas pueden formar cosas vivas, como la célula, y después formar seres vivos, plantas, animales, hasta bacterias. Y otras moléculas otro tipo de moléculas van a formar cosas inertes como, no sé, el cemento, el vidrio, qué sé yo, el agua. Una mesa. Claro, aunque la mesa está hecha de madera y la madera es materia viva, está formada por células. Chan, chan. Para más Ya se detalles está de esto. metiendo de nuevo, niños. Sí, Perfecto. metiendo. Ya. Sí. Para más detalles, si pase a octavo básico y ahí va a ver con más detalle esto. Esto era para responder la pregunta de la semana pasada. Estimados alumnos de sexto, su clase comienza en 10 minutos más. Aguanten sus ganas de aprender ciencia. Comerciales para séptimo. Escriba su nombre en el chat. Voy a colar no una la- clase. ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Cuánto llegamos hoy día? ¿A 21 o rompimos el récord? Gracias por honrarme con su presencia. Voy a detener la grabación.